técnicas extraorales, como decíamos, se dividen de acuerdo al plano de referencia. El plano sagital, el plano coronal, el plano horizontal. Estamos en las proyecciones cuyo plano de referencia es el plano sagital. El día de ayer hemos avanzado la teleradiografía o radiografía lateral de cráneo. Hoy vamos a ver cuáles son las técnicas que se utilizan para el estudio radiográfico de la articulación temporomandibular y vamos a ver para qué sirven esas radiografías, para qué se manda a sacar esas radiografías. Como ustedes desde que entran a la facultad en todas las materias se avanza en articulación temporomandibular, entonces deben tener pleno conocimiento de la articulación temporomandibular, una articulación que está formada por dos huesos, ¿no? El hueso temporal y el hueso mandibular. Entonces la articulación temporomandibular cumple muchas funciones. Gracias a la articulación temporomandibular podemos hablar, masticar, tragar, bostezar, entonces muchas funciones cumple la articulación temporomandibular. Y es también las patologías y el estudio de la TM también se relacionan con la práctica odontológica, puesto que en la consulta uno puede ver algunas alteraciones a nivel de la parte dentaria que puede estar relacionada con la mala posición de la articulación temporomandibular. La articulación, esas radiografías que ustedes tienen son técnicas extraorales, pero que han sido obtenidas con equipo convencional. ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son las tres partes constitutivas de la articulación temporomandibular? Tenemos la parte ósea, la parte muscular y la ligamentosa, ¿no? En la radiografía podemos observar la parte ósea y con algunas técnicas imagenológicas podemos observar la parte articular. Hay algunos estudios que nos permiten, pese a que es tejido blando, nos permite visualizar el disco articular, los ligamentos. ¿Cuáles son los huesos que constituyen la articulación temporomandibular? Tenemos el maxilar inferior. Es un hueso único que tiene la forma de una herradura. De la parte posterior del cuerpo se desprenden las ramas ascendentes. En la parte superior podemos ver que está presente el cóndilo y la apófisis coronoides, ambos separados por escarpadura sigmoidea. De esta parte, la que forma parte de la articulación temporomandibular es el cóndilo mandibular, que tiene la forma de techo a dos aguas, vale decir que tiene una vertiente anterior, una vertiente posterior y una cresta. Esta va unida a la rama ascendente por medio de su cuello, de un cuello. La parte superior de la cabeza del cóndilo tiene dos superficies articulares, una anterior y una posterior. Como ustedes pueden ver aquí, la de menor tamaño es la superficie articular anterior y la de mayor tamaño es la superficie articular posterior. Estos componentes óseos del cóndilo mandibular podemos observar claramente en toda su extensión en una tomografía, donde podemos ver una vista anterior, una vista media y una vista posterior. Entonces, muchos cortes podemos hacer para estudiar segmento por segmento la articulación temporomandibular. El otro hueso es el hueso temporal, que tiene tres partes, tres porciones. ¿Cuáles son? Ahí están dos. La escamosa, ¿esta qué es? La mastoidea, y esta
¿Qué es esta parte? Son tres partes, ¿no? El arco cigomático. Si ustedes se fijan en su radiografía, por detrás la porción escamosa, ¿qué está cubriendo? Está cubriendo el cerebro, ¿no? Por lo tanto, ustedes se van a fijar porque van a identificar en la radiografía a boca cerrada las partes visibles en la radiografía de la articulación temporomandibular. Aquí podemos ver esta área radiolúcida que pertenece a la porción escamosa del temporal. Aquí podemos ver el conducto auditivo externo. Aquí lo podemos ver, una imagen ovoidea radiolúcida. Aquí podemos ver que tiene un tubérculo cigomático posterior, el techo de la cavidad glenoidea y un tubérculo cigomático anterior. Lo mismo en la radiografía. Aquí está el tubérculo cigomático posterior, el techo de la cavidad glenoidea y el tubérculo cigomático anterior. La cavidad glenoidea es el receptáculo donde se va a ubicar la cabeza del cóndilo a boca cerrada. Entonces, ¿cómo se observan estas partes? Aquí estamos viendo el conducto auditivo externo. Fíjense ustedes, nos proyecta una imagen radiolúcida de forma ovoidea. La apófisis mastoides. Me muestra la porción mastoidea. Me muestra que está constituida por celdillas mastoideas, las cuales en la radiografía proyectan una imagen mixta en forma de burbujas de jabón. Vean. En todas las radiografías, esta imagen es la que presenta la porción mastoidea. Aquí podemos observar el cóndilo del temporal. En este sentido. Luego vamos a la cabeza del cóndilo. La cabeza del cóndilo, donde podemos ver a boca cerrada, está dentro de la cavidad glenoidea. Y si seguimos el trayecto, podemos ver la parte posterior de la rama ascendente. En este segmento podemos ver la escrotadura sigmoidea. Esas son entre las principales estructuras visibles en la radiografía de la articulación temporomandibular. Son muchas técnicas imagenológicas que existen para el estudio de la articulación temporomandibular. Los equipos panorámicos tienen programas para poder estudiar la articulación temporomandibular. Para un buen estudio siempre se deben sacar 4 radiografías, 2 a boca cerrada y 2 a boca abierta. A boca cerrada y a boca abierta del lado derecho y a boca cerrada y a boca abierta del lado izquierdo. Como estamos observando aquí, este es el programa, la imagen que hemos obtenido con el programa que tiene el equipo panorámico, donde podemos ver la ATM del lado derecho a boca cerrada y a boca abierta. Del lado izquierdo a boca cerrada y a boca abierta. Con la tomografía también, la cual nos muestra la ATM mediante 3 cortes. Los cortes sagitales. ¿Cuál es el sagital? El que divide la cabeza en un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no? Los cortes coronales, el que divide en una parte anterior y una parte posterior. Y los cortes axiales, que nos divide la cabeza en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, por eso aquí, estas son laterales. Por eso dice cortes sagitales. Entonces, vean, dependiendo de lo que nosotros queremos ver, cuántos cortes elegimos en el equipo panorámico. Aquí estamos observando los cortes coronales, desde adelante hacia atrás. Y aquí los axiales, vistos desde la parte superior. Entonces, eso nos da una visión más exacta de la articulación temporomandibular, especialmente en el caso de que exista alguna patología.
Otra técnica que se toma con el equipo convencional es la técnica de Schuller, la que ustedes están agarrando, ha sido obtenida por la técnica de Schuller. Esta se saca a boca cerrada y a boca abierta, y de ambos lados, pero a ustedes solamente se les da de un solo lado. Ahora, ¿cómo diferenciamos cuál es a boca cerrada y cuál es a boca abierta? Siempre a la izquierda tiene que estar a boca cerrada. Esta imagen de la ATM a boca cerrada se puede comparar con un gusano, donde la cabeza del gusano es el conducto aditivo externo. El cuerpo del gusano es el espacio articular y la cola del gusano es el tubérculo cigomático anterior. Entonces tiene esta forma porque ahí está presente el cóndilo. Y a boca abierta, el cóndilo se va a desplazar hacia adelante, dejando la cavidad glenoidea vacía. Porque si nosotros nos podríamos imaginar, en este caso ya veríamos nos imaginaríamos la forma de una tortuga, donde el conducto aditivo externo es la cabeza, aquí está el caparazón de la tortuga y la colita de la tortuga sería el tubérculo cigomático anterior. Desplazado hacia la región anterior tenemos el cóndilo. Entonces, así se diferencia a boca cerrada y a boca abierta. Es a veces un poco complicado porque hay sobreposición de imágenes. Para sacar radiografía del lado izquierdo, por ejemplo, el rayo central tiene que penetrar por el lado derecho, atravesar todas las estructuras craneales hasta llegar a la película. Esa proyección de Schuller es una proyección lateral transcraneana. ¿Cómo se dividen las proyecciones laterales para la ATM? Se dividen en transcraneana y en infracraneana. ¿Por qué se llama transcraneana? Porque el rayo central tenemos como referencia el plano sagital. Si el rayo central penetra por encima del plano basal, si el rayo central penetra por encima del plano basal, la proyección es transcraneana. Si penetra por debajo, será una proyección infracraneana. En este caso, es una proyección transcraneana. Son radiografías que fácilmente se obtienen. Todas las que ustedes están agarrando han sido obtenidas en la práctica de articulación temporomandibular en gestiones pasadas, porque nos daban radiografías, películas extraorales, todo. Entonces, muchas de las películas que se les da han sido obtenidas por los alumnos con equipos convencionales. Entonces, esas han sido obtenidas por alumnos, pero lastimosamente en la actualidad ya ustedes han visto, hay mucha dificultad en conseguir películas, peor todavía en conseguir líquido revelador, y como son películas grandes, necesitaríamos mucho líquido revelador para poder revelar esas películas. Pero de todas maneras, aquí estamos viendo, si les digo que es sencilla la técnica, es porque es sencilla. Aquí estamos tomando como referencia el plano sagital. Estamos en las técnicas imaginológicas que toman como referencia el plano sagital. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que el chasis con la película debe estar en posición paralela al plano de referencia. En este caso, está ubicado, si vamos a sacar radiografía de la ATM derecha, va a estar centralizado el chasis con la película en la ATM derecha. Por eso hay sobreposición de imágenes. Vean, todo esto tiene que atravesar los rayos para llegar a la película. Esta proyección de Schuller se obtiene con equipo convencional. No necesitamos un equipo para radiografías extraorales. Le damos mediante el goniómetro, la dirección del rayo, le vamos a dar una dirección de 30 grados, más 30 grados. La misma que utilizamos para los premolares, ¿no? Entonces, de más 30 grados. Ahora, ¿por dónde va a penetrar el rayo central?
Tomamos como referencia esto. 2 centímetros por delante del conducto auditivo externo y 5 centímetros por encima. Entonces, por ahí va a penetrar el rayo central. Damos tiempo de exposición corto. Y siempre los tiempos de exposición que manejamos son cortos, lo que vamos compensando con mayor tiempo de revelado. Luego revelamos y vamos a antes de eso. Cambiamos de chasis. El paciente no se mueve. Vean, el paciente nos ayuda. Está sujetando el chasis. No se mueve el paciente. Lo único que hacemos es cambiar el chasis para sacar a boca abierta. Le decimos al paciente que abra la boca lo más grande que pueda. Abre la boca el paciente, no hemos movido el equipo, nada. Lo único que hemos hecho es cambiar el equipo. Nuevamente exponemos la película nueva y tenemos, después de revelar, nuestra radiografía a boca cerrada y a boca abierta. ¿Para qué estamos sacando estas imágenes? Porque tenemos que estudiar para qué sacamos a boca cerrada y para qué sacamos a boca abierta. A boca cerrada, ¿qué es lo que necesitamos observar? La posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Entonces, esto van a hacer ustedes en su trabajo a boca cerrada. La posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Van a medir el espacio articular. Ahorita les voy a decir cómo. Para saber cuánto mide el espacio articular. Y para ver si hay algunas variaciones en cuanto a la morfología de las superficies óseas. ¿Qué variaciones pueden ser? Pueden haber reabsorciones, puede haber la presencia de osteofitos. Entonces, cualquier alteración que se pueda visualizar en la cabeza del cóndilo. A boca cerrada, a boca abierta. Abre la boca y vean, se desplaza hacia adelante la cabeza del cóndilo, dejando la cavidad glenoidea vacía. Entonces está realizando este movimiento hacia adelante y aquí tenemos la radiografía. ¿Para qué sacamos a boca abierta? Para conocer cuál es la relación entre la cabeza del cóndilo y la eminencia articular o cóndilo del temporal. ¿Dónde se ubica este cóndilo en relación a esta parte del arco cigomático? Si existen también cambios degenerativos a nivel de las superficies óseas y cuánto es el grado de apertura. Con el trabajo con la planigrafía vamos a saber cuánto es el grado de apertura en esas radiografías que se les ha entregado. Cuando el paciente, esto acostúmbrense ya cuando sean odontólogos, cuando el paciente acude a la consulta, entonces uno siempre habla primero con el paciente, ¿no? Entonces vaya fijándose en el paciente. Lo primero que tiene que ver es que si tiene simetría o alguna asimetría facial. Entonces eso se tiene que fijar porque tal vez puede ser que esa simetría facial puede estar relacionada con un problema a nivel de la ATM. Se le dice abre la boca, escuchar si hay crepitaciones, chasquidos. Cuando se le dice abre más grande la boca, tal vez pueda haber dolor, detectar si hubiera hinchazón. Si los movimientos son limitados, nosotros a veces para realizar un tratamiento en la región posterior necesitamos apertura bucal máxima y a veces el paciente no puede abrir muy grande la boca. Y podemos ver si existe luxaciones, traumatismos, si es necesario mandarle a sacar una radiografía. Entonces es importante siempre en la primera visita del paciente, mientras uno le va preguntando sus datos personales, todo, mirarle a la cara mientras va hablando, todo, para tratar de ubicar algo que esté pasando en el paciente que se relacione con problemas a nivel de
vamos a medir el espacio articular. ¿Cómo vamos a medir el espacio articular? Entonces aquí tenemos el conducto auditivo externo. Tenemos el tubérculo cigomático posterior. Le ponen un puntito ahí. Tenemos el tubérculo cigomático anterior. La parte más saliente le ponen un puntito. Y van a unir ambos con una línea horizontal. Esto les va a permitir observar la parte media de la cabeza del cóndilo. En esa parte vamos a trazar una línea vertical, una cruz, una línea vertical, exacta. La horizontal tiene que ser exacta y la vertical tiene que ser exacta. Ahora, aquí estamos viendo 4 cuadrantes, 2, 3, 4. En este cuadrante vamos a partir en 2. Y le vamos a colocar el número 1 en números romanos. En esta línea vertical le vamos a colocar el número 2. Este otro cuadrante partimos en 2. Y le vamos a colocar el número 3. Luego medimos con una regla milimétrica. Vamos a medir este espacio, el espacio articular, desde aquí hasta aquí. Normalmente, cuando está en buena posición, mide 1.5 a 2 milímetros. Entonces aquí colocan 1 y ve en cuánto mide en su medición. Luego medimos esto, desde aquí hasta aquí. Normalmente entre la cabeza del cóndilo y el techo de la cavidad glenoidea mide 2 a 2.5 milímetros. Aquí colocan 2 en números romanos y ahí pueden ya medir y colocar cuál es el valor que les sale. Y luego el número 3. Número 3 medimos entre la parte posterior superior, que es esta, de la cabeza del cóndilo, y la parte posterior de la fosa, ¿cuánto mide? Normalmente mide 2.5 a 3 milímetros. Entonces, esto es lo que tienen que hacer la tema boca cerrada. Estos puntitos son las estructuras visibles. Entonces, hacen las mediciones y luego qué estructuras van a identificar en este radiograma. Pueden poner puntitos y números, por ejemplo. Y ahí describen cuántas estructuras van a poder visualizar en ese radiograma. En la de boca abierta vamos a hacer la planografía de boca abierta. ¿En qué consiste este estudio? En saber cuánto es el desplazamiento de la cabeza del cóndilo mandibular en relación al cóndilo del temporal o tubérculo cigomático anterior. Entonces, en la radiografía a boca abierta, tubérculo cigomático posterior por delante del conducto auditivo externo. La parte más saliente le ponen un puntito y le van a poner la letra X. Aquí está, vean, aquí arriba está el tubérculo cigomático anterior. Le ponen un puntito y le van a poner la letra Y. Pero si yo trazo, he dicho la línea tiene que ser horizontal, ¿no? Entonces, si voy a unir este con este, vean, no es una línea horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Tengo X y tengo Y. Voy a trazar primero líneas verticales. Una línea vertical en X, una línea vertical en Y. Y voy a trazar a partir de X una línea horizontal. Entonces este puntito lo estoy trasladando aquí. ¿Ya? Porque la línea tiene que ser horizontal. El punto que estaba aquí lo estoy trasladando aquí. Entonces aquí pongo un puntito y le pongo Y. Ya en la boca cerrada ya sé dónde está ubicado este punto, que es el C, la parte central de esta cabeza del cuerpo. Entonces aquí le pongo un puntito y pongo la letra C.
Entonces tengo tres puntitos, X, Y y Z. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer estas operaciones. Voy a sumar X más Z. Entonces sumo este con este. Este es el Z. El rojo está como referencia a Z. En este ejemplo, en milímetros hay que medir. En este ejemplo me mide 50 milímetros. Luego voy a medir X más Y. Casi coincide, ¿no? Entonces igual me sale 50 milímetros. Entonces voy a hacer esta operación. X más Z menos X más Y. Coloco los valores. X más Z, 50 milímetros, menos X más Y, 50 milímetros. Voy a restar y me sale 0. 50 menos 50 es 0, ¿no? Y puedo poner este diagnóstico si me sale 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 milímetros de desplazamiento. Entonces, en mi diagnóstico, si me sale aquí el resultado 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, hasta 5 milímetros, pongo diagnóstico posición normal de la cabeza del cóndilo mandibular en relación con el cóndilo del temporal. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando decimos que la apertura bucal es normal, cuando hay la amplitud de 3 dedos, podemos introducir 3 dedos a la boca, entonces decimos que tenemos una apertura bucal normal que generalmente llega a medir 40 a 54 milímetros. Entonces, esa es una apertura bucal normal. El caso 2, lo mismo. Algunas radiografías pueden también tener este caso. Lo mismo. Ubico tubérculo cigomático posterior, le pongo un puntito, la letra X. Tubérculo cigomático anterior, le pongo un puntito, la letra Y. La parte central de la cabeza del cóndilo, le pongo un puntito y la letra C. Trazo línea horizontal. Primero las verticales, en X, en Y y en Z. Luego uno estos tres puntos con una línea horizontal. Y hago la misma operación. X más C, X más Y. X más C mido 50 milímetros. X más Y mido 40 milímetros. Voy a restar X más C menos X más Y. Voy a restar 50 milímetros menos 40 milímetros. El resultado va a ser 10 milímetros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sí, el resultado les sale más de 5. Si les sale 6 milímetros, 7, 8, 9, en este caso 10 milímetros, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una hipermovilidad, un desplazamiento anterior exagerado de la cabeza del cóndilo en relación al cóndilo del temporal. ¿Ya? Una hipermovilidad por desplazamiento anterior exagerado de la cabeza del cóndilo. Entonces, esta pues no es una apertura normal. A veces, por el hacer estos chistecitos puede costar caro, porque eso puede dar lugar a una subluxación. Entonces, meterse un puño, una hamburguesa triple, el realizar un tratamiento largo de una pieza posterior. Cuando uno calcula que el tratamiento va a ser largo, tiene que intercalar periodos de trabajo y periodos de descanso. Si está trabajando en su paciente, va a preparar material, algo va a hacer indicarle al paciente que cierre un poco, no mantenerlo todo el tiempo con la boca abierta, porque eso va a dar lugar a que se produzca una subluxación.
En el bostezo, también el bostezo es algo que no se puede controlar, entonces también se puede producir una subluxación. Las intubaciones endotraqueales durante las intervenciones quirúrgicas pueden dar también lugar a una subluxación. Y el caso 3 es el más complicado. Entonces tenemos tubérculo sintomático anterior, un punto X, tubérculo sintomático anterior, un punto Y, y tenemos la cabeza del punto C. No, vamos a revisar así. Falta uno, a ver, cuenten. 22 radiogramas se traían. ¿Qué falta, doctora? Falta Una uno. me has devuelto. Falta uno. El 1 falta. El uno falta. ¿Alguien tiene 2 radiografías? No. ¿Alguien ha recibido 2? No. Entonces el caso 3, lo mismo. X, tubérculo sintomático posterior, Y, tubérculo sintomático anterior, C, parte central de la cabeza del cuerpo. Líneas verticales, en X, Y, C. Trazamos, unimos con la línea horizontal y vamos a medir. X más C, aquí me sale 30 milímetros. X más Y, 35 milímetros. Hago la resta. X más C menos X más Y. 30 milímetros menos 35 milímetros. El resultado es menos 5, ¿no? Pues negativo. Si el resultado es negativo, el diagnóstico es una hipomovilidad. ¿Por qué? Porque podemos observar que en la cabeza del cóndilo no ha logrado abandonar la cavidad glenoidea. Entonces, por alguna causa, está ubicada aquí. ¿Y por qué está ubicada aquí? Es lo que pasa cuando hay una hipomovilidad. El paciente no puede abrir la boca, puede ser debido a un trismus, a un accidente, a una patología. Entonces, no puede abrir mucho la boca el paciente. Tiene apertura limitada, en este caso, por ejemplo, mide 13 milímetros, la apertura no puede abrir más, porque la cabeza del cóndilo no está abandonando la cavidad. Entonces, en este caso, vean, permanece solamente de la parte central hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás se ha dirigido, se ha desplazado. No puede más porque el paciente no puede abrir mucho. Estos casos del caso 2 en la hipermovilidad puede dar lugar a una subluxación. ¿Cómo definimos a la subluxación? Es el desplazamiento anterior de la cabeza del cóndilo exagerado que no puede autorreducirse. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, esta señora está bostezando, quiere cerrar su boquilla, no va a poder cerrar. Esa es una subluxación. Igual, tal vez este joven está dando un mordisco, después ya no puede cerrar la boca. En el consultorio, le dice al paciente, ya hemos terminado, cierre la boca. ¿Qué van a hacer en ese caso? Se ha producido una subluxación. A ver, en su consultorio, imagínense, ya hemos terminado, cierre la boca, vaya a hacer. El paciente no puede cerrar la boca, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, fisiología. En fisiología han aprendido. Es lo que se hace. Hay una maniobra. ¿Cuál es esa maniobra? ¿De qué se llama? El nombre. ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿Cuál es el nombre? A ver, el que diga el nombre. ¿Qué maniobra es? No va a dar mañana examen.
Nelato. ¿En qué consiste? Era de un masaje, ¿no? Una maniobra para volver a la, ¿cómo es? Del cóndilo hacia la parte de atrás. Básicamente bajando y retrocediendo. Ya, pero ¿en qué consiste? Está bien en la zona. Y es tan antigua esta maniobra que miren, este es un fresco antiguo donde están haciendo aquí dice la maniobra de Nelato. Igual hasta a los Boy Scouts les enseñan esta maniobra de Nelato. Entonces aquí tenemos nuestro paciente en el consultorio, ya le hemos terminado el tratamiento y el joven procede. Si mandamos a sacar una radiografía, vamos a ver el caso 2 de la planigrafía, desplazamiento anterior exagerado de la cabeza del joven. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos de frente, nos protegemos los dedos pulgares, porque a veces bien fuerte es el cierre, que puede provocar lesión. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Está trancado, ¿no? Entonces era hacia abajo, hay que destrancar, luego un giro y colocar en su lugar. A veces, pero el paciente no es colaborador, el paciente, lógico, no puede cerrar su boca, está muy asustado. Entonces, se le pone anestesia al paciente, como en este caso. Y podemos ver la misma maniobra, siempre protegiéndose los dedos con gasa o con algodón, realizar el mismo procedimiento, colocar la mandíbula en su posición y luego perulizar, siempre hay que perulizar, colocar una venda elástica alrededor de la cabeza por una semana más o menos, para hasta que los músculos retomen su posición y su fuerza normal. Entonces, eso es lo diferente. Entonces, ¿qué van a hacer? A boca cerrada, identificación de estructuras y medir el espacio articular. A boca abierta, la planigrafía.